Hace unos días el presidente de la Nación comunicó que en caso de que se apruebe la ley de movilidad jubilatoria, va a proceder a vetarla, es decir, que va a impedir que esto se convierta en ley. Muchos seguidores viendo el video recordaron que esto ya pasó en nuestra historia en el año 2010 y me pidieron que haga un video hablando de esto. ¿De qué exactamente? De cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo exactamente lo mismo, que es que vetó una ley de movilidad jubilatoria. Entonces, primero voy a hablar de qué es lo que decía esta ley del supuesto 82% móvil, que no era tan así, pero lo voy a explicar para que la gente que no leyó ese proyecto tome conocimiento de qué es lo que decía, y vamos a hacer una comparación entre las dos situaciones, ¿sí? Así que empezamos. Bueno, primero, ¿qué es lo que establecía este proyecto de ley del supuesto 82% móvil, que no era tal? Lo que decía era que había una nueva garantía del haber mínimo, que era el 82% del salario mínimo vital y móvil. Esto no es el 82% móvil. ¿Qué sería en la práctica 82% móvil? Supongamos que yo me jubilo de un cargo de, no sé, gerenta de una empresa. 82% móvil sería que cada vez que le aumentan el sueldo a la persona que tenía ese cargo, a mí me tienen que pagar la diferencia para que yo siempre cobre el 82% de lo que cobra la misma persona en el mismo cargo. Eso en la práctica es imposible de hacer en el sector privado, así que eso lo quiero aclarar porque es como un mito popular el 82% móvil. En el sector privado es imposible, primero porque puede pasar que desaparezca la fábrica, entonces vos no tendrías más referencias o la fábrica o la empresa, de cuánto cobraría una persona en ese cargo, pero además porque no sería automático, sino que vos cada vez que le aumentan tendrías que presentar un certificado en ANSES para que te aumenten, porque no es que todos los jubilados tendrían aumentos, por ejemplo, en junio, sino que sería como separado el aumento de cada jubilado. Esto no es posible en la práctica. Hay gente que hizo juicio para cobrar el 82% móvil y le arruinaron la vida. Si yo tengo una clienta que es del interior, que con un abogado hizo un juicio para cobrar el 82% móvil y hasta el año pasado estaba cobrando una jubilación de 16.000 pesos porque no lograba que le paguen el 82%. Entonces, bueno, es un desastre en la práctica el 82% móvil. ¿Sí? Eso lo quiero dejar aclarado. Entonces, ¿qué es lo que decía este proyecto de ley? Lo que decía era que la jubilación mínima era el 82% del salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Esto es totalmente distinto del 82% móvil. Además, establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria por la cual se iban a pagar 2 aumentos anuales en marzo y septiembre, y se iba a tomar 2 índices, o el índice de precios al consumidor o el índice RIPTE, el que diera más alto. Y por último, lo que tenía el impacto más importante es que se ordenaba el recálculo del haber inicial de todas las jubilaciones siguiendo los parámetros que había dado la Corte Suprema en los fallos más importantes de esta rama, que eran el fallo ELIF, en el cual se ordenaba la actualización de las remuneraciones a través del ISBIC, ¿sí? Que es el índice que determinó la Corte en ese fallo. Esto se ordenaba en un plazo de 120 días que tenían ANSES para recalcularle a todos los jubilados su haber inicial, pero no se les iba a reconocer un retroactivo a ningún jubilado. Viéndolo como abogada previsionalista, si esto se hubiera aprobado, hubiera empeorado la avalancha de juicios. Yo estoy acostumbrada, como soy abogada, siempre uno analiza las cosas viendo cuáles son los posibles reclamos que pueden surgir, ¿no? Bueno, si el Estado reconocía a través de una ley
que había que recalcularle el haber inicial a todos los jubilados, ¿por qué no les iba a pagar el retroactivo? O sea que esto hubiera generado una avalancha porque absolutamente todos los jubilados hubieran hecho juicio. Y el negocio del Estado siempre fue que solo un 5 o 10% de los jubilados hacen juicio, entonces el negocio es pagarle a todos una jubilación malísima, por no decir otra frase que se estarán imaginando, y que solo algunos se den cuenta de hacer el juicio, ¿sí? Ese es el negocio que fue el negocio de todos los gobiernos y mientras tanto se financian con los fondos de ANSES o de las cajas jubilatorias en otras épocas. Entonces, ¿qué hizo la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner? Lo que hizo fue vetar, esta ley se aprueba y al otro día, 14 de octubre del 2010, vetó esto y nunca se convirtió en ley porque el Congreso no reunió las mayorías para volver a tratarla e imponerla, ¿sí? Entonces esto quedó ahí. Una cosa que tenemos que decir es que al año siguiente hubo elecciones y Cristina Kirchner volvió a ganar y sacó un 54%. O sea que a la mayoría de la sociedad, yo ya en esa época me dedicaba al derecho previsional, yo me recibí en el 2006, el trámite del título duró unos meses y me matriculé a fines en octubre del 2007. O sea que yo para el 2010 ya tenía clientes jubilados y todos estaban muy enojados por esto y muchos clientes míos siempre recuerdan esto. Cristina vetó el 82%. Pero la realidad es que a la mayoría de la sociedad no le importó esto, porque la volvieron a votar. Entonces esto nos hace un llamado de atención respecto de que la situación de los jubilados no le importa demasiado a la gente joven de menos de 50 para abajo. Yo creo que recién a partir de los 50, 55, la gente empieza a tomar conciencia de la situación de los jubilados. Pero para abajo de esa edad no les importa demasiado lo que pase. Hoy en día estamos en una situación parecida, pero con algunas diferencias. A nivel técnico hay una diferencia principal, que es que el Poder Ejecutivo hace 2 meses derogó por decreto de necesidad y urgencia la ley de movilidad jubilatoria. Y uno de los elementos para que sea válido un decreto de necesidad y urgencia es que haya una imposibilidad del Congreso de reunirse y de resolver el tema con la misma rapidez que se necesita. Entonces, esto lo digo, es un razonamiento jurídico que hasta es compartido por colegas que votaron al gobierno, ¿sí? O sea, no es algo tendencioso lo que voy a decir, pero si el Poder Ejecutivo dicta un decreto de necesidad y urgencia y luego cuando el Congreso se reúne a resolver la cuestión, veta esa ley, lo que está demostrando es que no quería en realidad que lo resuelva el Congreso, sino que su objetivo era resolverlo por decreto. Y entonces ahí hay un problema bastante importante de constitucionalidad del DNU. Lo dejo aclarado porque si esto pasa en la práctica, va a haber muchos juicios contra este DNU. Si nosotros vemos cuál es el fundamento que utiliza el Poder Ejecutivo de hoy y el que usó el Poder Ejecutivo en el año 2010, es el mismo, es proteger los fondos del Estado. En este caso se habla del déficit cero, en ese momento de que esto iba a llevar a la quiebra del Estado porque no se podía pagar. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tener es claro cuáles son los objetivos del Estado o cuál es el bien más importante. Sí, el hecho de que los jubilados tengan un ingreso digno o cuidar las cuentas del Estado. Porque hay una cosa que yo observo que es una falta total de coherencia de mucha gente que, por ejemplo, cuando yo publiqué esto diciendo que Milei había anunciado que va a vetar la ley, muchos dijeron, bueno, pero Cristina ya lo hizo en el 2010, Cristina vetó el 82% móvil. Bueno, pero si estuvo mal lo que hizo Cristina, también está mal lo que va a hacer Milei ahora, y creo que es peor por el tema de que él lo que pretende es regular la movilidad por decreto y no por ley, que es como debe ser.
Entonces, como conclusión de todo esto, yo creo que una de las cosas que nos faltan es, como país me refiero, es tener claro, tener una coherencia en qué queremos defender o qué es importante para nosotros como sociedad. Si nosotros vamos a permitir que todos los gobiernos, porque nos resultan simpáticos o porque lo votamos, hagan un desastre, entonces nunca vamos a salir adelante. Nosotros tenemos que tener como una coherencia de decir, bueno, todo jubilado, no importa quién sea el presidente, tiene que tener un ingreso digno. Y no le vamos a permitir a nadie que perjudique a los jubilados, ya sea de izquierda o de derecha. Lo que está mal es avalar cosas malas porque las hace el partido que nosotros votamos, ¿sí? Eso está mal, porque, a ver, los que dicen, bueno, pero Cristina lo hizo, entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Está bien la medida o está mal? Porque si vos considerás que está bien, entonces está bien lo que hizo Cristina. Y si considerás que está mal tanto lo que hizo Cristina como lo que va a hacer Milei, ¿sí? Esa es la coherencia que yo creo que tendríamos que tener como país y que no la tenemos en un montón de ámbitos. A ver, hay un intendente de un municipio que está denunciado por abuso sexual y su partido político lo está avalando y lo apoya. Entonces, y sectores del feminismo no dicen nada, pero porque el tipo es de un partido político X. Entonces, eso es la falta de coherencia y creo que es lo que hace que el país no vaya a salir nunca adelante. Como conclusión, lo que yo creo es que tanto Cristina como Milei son las dos caras de la misma moneda y los dos tienen una tendencia bastante autoritaria hacia su ideología. Bueno, como siempre espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Una cosa que les aclaro, que no voy a hacer los vivos por ahora el domingo, porque si bien ustedes no se dan cuenta, porque el video está editado, pero tengo mucha tos y problemas respiratorios, entonces no puedo hacer un vivo porque me la voy a pasar tosiendo. Me cuesta mucho grabar los videos y tengo que editar cada vez que toso, es tremendo, así que por este domingo y hasta que me recupere bien, no va a haber transmisiones en vivo, ¿sí? Bueno, espero tus comentarios, que sé que esto va a estar bastante picante los comentarios, siempre con respeto. Eso es lo básico que les pido. Y otra cosa que les pido es que no me bardeen a mí, porque yo no pertenezco a ningún gobierno y no tengo la culpa de que los presidentes que tuvimos siempre perjudicaron sistemáticamente a los jubilados. Y yo solamente soy una abogada que tiene un canal de YouTube y que me gusta hacer videos, transmitir información. La verdad que es una actividad que la disfruto muchísimo. Me gusta compartir mis ideas y ayudar a la gente a que conozca sus derechos. Lo hago por eso. Así que bueno, ahora sin más te saludo y nos vemos en el próximo video.